¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este curso completo de finanzas para negocios. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para tu emprendimiento o tus futuros proyectos que tiene que ver con las finanzas para que realices tu primera feria de emprendedores, es decir, tu primer expo, tu primer bazar, tu primer feria donde reúnes a varios emprendedores en el cual vamos a ver esos aspectos financieros. Por ejemplo, los gastos, las inversiones que debes tomar en cuenta y también una proyección de las ganancias que vas a obtener antes de que hagas este primer evento. Esta es una transmisión en vivo práctica para la cual vas a tener una plantilla de Excel que te va a ayudar de una muy buena manera para planificar tu futura feria de emprendedores. Si aún no la obtienes, te invito a que ingreses a este link que se muestra en tu pantalla, que es jorgeromero.org/curso-medio finanzas. Y si tú estás viendo este video en YouTube, por favor ve el primer comentario, ahí vas a encontrar el link con la plantilla de esta transmisión en vivo. Rápidamente, este archivo de Excel está dividido en tres secciones. Una que se llama presentación, que es esta plantilla que te muestro aquí en tu pantalla. Una sección que se llama ejemplo, que vamos a ver unos datos reales de cierta feria de emprendimiento que te puede dar una orientación muy buena para que tú puedas hacer tu primera expo. Y una vez que vimos todos estos datos, vamos a tener una sección que se llama plantilla, en el cual vas a poder registrar de una manera muy fácil todos aquellos elementos para tu próxima feria de emprendedores. Estas tablas ya están calculadas de forma automática y también también incluye algunas gráficas para que conozcas cuánto estás gastando, por ejemplo, en salarios, en decoración, en la renta, así como una estimación de las ganancias que vas a obtener en el futuro. Vámonos a la primera parte. Aquí en la sección de presentación te dejé un bosquejo muy en general de qué trata de esta plantilla, en el cual fue una feria de emprendedores que tuvo cierta causa o cierto compromiso social para recolectar fondos para gatitos, perritos y para rescatistas independientes, en el cual te platico el contexto muy en general. Fueron 27 expositores a los cuales se les cobró 1,450 y fue esta feria de emprendedores un sábado y un domingo. Simplemente te platico el contexto para que tú lo visualices y pudieras, por ejemplo, imaginar que esto es tu propia feria de emprendedores. Ahora sí, nos vamos a la sección de ejemplo, que es lo que nos interesa, los números. ¿Cuánto te va a costar hacer tu primera expo? Aquí está dividido en varias secciones que contemplan ciertos gastos. Por ejemplo, lo que es pago de salarios, un poco más abajo decoración, refrigerios, por ejemplo tu comida, atracciones, qué elementos vas a incluir para atraer a las personas, publicidad, qué cuestiones debes tomar en cuenta para que vayan a tu expo y otros tipos de gastos. Te voy a describir cada una a detalle, ahorita te hice un paneo de cómo está conformado. La primera de estas plantillas o primera de estas secciones se llama gastos e inversiones. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? La renta del lugar y los salarios. En este caso, el principal, que suele ser lo más costoso, es la renta del lugar. Un salón de eventos, cierta explanada, el kiosco que está en medio de tu ciudad, suele ser uno de los gastos más fuertes. En este caso, para este ejemplo en particular, fueron 4,300 por ambos días. Esto está expresado en pesos mexicanos. Si tú tienes pesos colombianos, soles peruanos, entre otros, simplemente captura tu moneda y se va a registrar automáticamente. En estas tablas vas a encontrar que hay dos elementos, uno que se llama estimado, que sería este de aquí, y uno que es real. Simplemente en este momento vamos a tomar la sección que se llama estimado, es decir, como todavía no haces tu primera feria de emprendedores, simplemente captura cuánto es los costos que te están diciendo que te va a costar hacer esa expo, que en este caso son 4,300. Ahorita más adelante te voy a explicar qué es la otra sección que se llama real, es decir, es una comparación entre lo que tú proyectaste que ibas a gastar contra lo real ya cuando acabó todo el evento. En este caso el mobiliario, por ejemplo, suelen ser las sillas, mesas, entre otros, y para este contexto en particular ya estaban incluidas dentro de ese costo. Si por ejemplo tú vas a rentar lo que es un hotel y aparte te van a cobrar las mesas, por ejemplo, por decir 1,500 pesos, simplemente anotarías en esta sección cuánto es lo que te van a cobrar. La voy a regresar a cero. Otro aspecto que debes tomar en cuenta es si vas a incluir algún DJ o algún sonido que esté generando ambientación. Si por ejemplo tú vas a llevar alguna bocina y simplemente vas a conectar YouTube, por ejemplo, lo dejas en cero. Pero si para ti es importante llevar algún tipo de sonido, simplemente anota aquí la cantidad. Por ejemplo, que fueran 2,000. Si fueras a dejarlo en cero, que en este caso se utiliza una bocina, se deja en cero.
Otro aspecto a considerar que no es tan frecuente es si tú vas a incluir algún servicio de meseros, sobre todo suele ser para ferias de emprendedores donde es un poquito más formal. Pero como te comento, suele ser muy raro, pero es importante que lo tomes en cuenta. También la seguridad, por ejemplo, si va a haber personas cuidando la entrada o el estacionamiento. Si vas a incluir servicio de valet parking, aquí anotas cuánto te van a cobrar por 1, 2 o 3 días. Lo que es la grabación de contenidos, por ejemplo, si le vas a pagar a alguien para que te grabe las fotos y videos o vaya contigo a lo largo de toda lo que es la feria. Algo muy importante es que cada vez hay más emprendedores, más negocios y más empresas que se interesan en lo que son las personas sordas, es decir, que contratan a intérpretes en lengua de señas para que, por ejemplo, si tú estás exponiendo lo que es la bienvenida a un evento, pues hay un intérprete contigo en lengua de señas que está indicando varios aspectos. Si tú quieres hacer una feria de emprendedores donde tengas cierta inclusión o más armonía para incluir a más personas, anotas aquí el costo, algún equipo extra y garantías. Simplemente anota aquí básicamente cuánto te cobran del lugar y todos los salarios que vas a pagar en esta sección de estimado. La siguiente sección que debes tomar en cuenta es una que se llama decoración. En este caso normalmente suelen ser flores, globos, iluminación, pirotecnia. Y también de esto lo más frecuente suelen ser los globos. Por ejemplo, tal vez habrás visto en ciertos eventos deportivos, en algunas carreras que tienen un arco con globos. Suele ser lo más frecuente. Si vas a tener algún tipo de decoración en tu evento, lo anotas aquí en la sección de estimado. Un poco más abajo tenemos lo que es refrigerios. En este ejemplo muy en particular era la comida de la persona que estaban organizando y pequeños detalles. Por ejemplo, esta sección que se llama bebidas alcohólicas estaba considerado para hacer un brindis con todos los expositores al final del evento. La siguiente sección que deberías tomar en cuenta es atracciones. Básicamente la idea sería que si hay una persona, por ejemplo, en su casa viendo el fútbol, qué elementos, qué cuestiones o qué vas a hacer para motivar que salga de su casa. Los principales suelen ser un grupo musical, lo que suele ser un violín, un evento en piano en vivo, presentaciones, un show infantil. En este caso fue por los 2 días para un show de payasos y se le cobraron 3,600 pesos por los 2 días. También suele ser popular que va un artista a pintar una obra en vivo, por ejemplo en óleo, en acrílico, entre otros, a algún taller, que en este caso fue para que las personas pudieran hacer su propia planta, como que su plantita, por así decirlo, incluía la maceta, la tierra y una pequeña plantita, y se les daba a las personas que querían participar. Básicamente esta sección es qué elementos vas a crear para atraer a las personas a tu evento en vivo. Uno también que debes considerar, y que muchos de los muy importantes, cómo vas a hacerle para que las personas sepan de tu evento en vivo. En este caso los más comunes son las redes sociales, por ejemplo la publicidad en Facebook, en historias, entre otros. Si en tu ciudad todavía se suele utilizar lo que son programas de radio, unos spots por ejemplo, 10 o 20 spots, lo anotas aquí, ya no suele ser tan frecuente. El volanteo, que muchas veces pasamos por alto, pero sigue siendo muy efectiva. El repartir un volante en los semáforos. Las notas de prensa, en algunas ciudades todavía se lee mucho el periódico. Si consideras que es adecuado dentro del perfil o las personas que quieres que te visiten, lo anotas aquí. Perifoneo, espectaculares, influencers, entre otros. Para este caso en particular, uno de los más efectivos es que contrates a influencers que tengan alrededor de 1000 seguidores. Hay varios estudios que mencionan que si tú contratas influencers que tengan esta cantidad entre 1000 y 2000, suelen ser, términos económicos, los más rentables, ya que suelen tener a las personas más comprometidas, una audiencia que está al pie del cañón ahí. Finalmente tenemos otros tipos de gastos que puedes considerar, por ejemplo, las lonas, fletes, el tiempo aire, gasolina, regalos, algún otro tipo de gastos que consideres necesarios, lo anotas aquí. En este caso un poquito más abajo ya viene resumido todos los gastos e inversiones que realizaste, que suele ser los salarios, la decoración, refrigerios, atracciones, publicidad y otros tipos de elementos. En este caso te da de todo lo que vas a gastar en tu próxima feria de emprendedores el porcentaje de dónde vas a destinar la mayor cantidad de gastos, que en este caso lo principal sería sitios y salarios, enseguida publicidad y atracciones. Digamos que de todo lo que vas a ganar, aquí se te va a ir más o menos el 77% de todos los ingresos. No te preocupes, no te espante, para que puedas ganar, por así decirlo, tienes que invertirle. Pero más o menos esos 3 serían tus 3 principales gastos. A la derecha hay una gráfica en la cual te va a ayudar a conocer de forma visual exactamente estos mismos datos, pero si a ti te gusta un poquito más la imagen, aquí lo vas a conocer.
Por ejemplo, para salarios el 26%, decoración que es más chiquito el 3.7%, refrigerios y gastos variados como por ejemplo lo que es la gasolina. En la parte inferior vas a ver el porcentaje correspondiente. Simplemente por si a ti te acomoda un poquito más verlo visual, lo vas a tener aquí a la derecha. Me regreso un poco. A la izquierda el resumen de gastos y a la derecha. Ahora vámonos a la sección de ingresos. Todo esto que vimos son los gastos que tú vas a desembolsar o inversiones que tienes que hacer. Pero vámonos ahora a lo que son las secciones de ingresos. Esta la vas a encontrar un poco más abajo. Aquí lo voy a bajar con el cursor. Y la vamos a encontrar aquí en ingresos. En este caso el principal ingreso normalmente suele ser el cobro que lo vas a hacer a los expositores. Aquí está la fórmula matemática, 27 expositores o 27 mesas por 1450 nos da esta cantidad, 39.150. Ese suele ser normalmente el 90% de ingresos en las ferias de emprendedores. Si tú por ejemplo les vas a cobrar a las personas una cuota de acceso, es decir, $1, $2, $3, aquí vas a notar aproximadamente cuánto contemplas. Sin embargo, hay un punto a considerar. Si tú les vas a cobrar a las personas para entrar a esta feria de emprendedores, normalmente suelen bajar las ventas a menos que tengas un gancho muy fuerte por el que las personas quieran pagar. Simplemente contempla que si les vas a cobrar, va a bajar la afluencia a menos que les ofrezcas algo muy interesante, como regalos, conciertos, rifas, entre otros. En este caso no se les cobró y por eso está en cero. También suele ser importante que la publicidad especial en redes sociales. Si tú ya tienes una feria de emprendimiento en el futuro que es de mucho valor, mucho prestigio, te ganaste cierta credibilidad, por ejemplo, puedes mencionar a los expositores 2 o 3 veces más en las redes sociales. Es decir, como que gire más veces, por así decirlo, en tu propia red social y eso se lo puedes cobrar adicional. En este caso no aplicó de esa manera. Si tú vas a tener una mercancía con tu propia marca, vamos a imaginarlo que vas a hacer una expo que se llama Expo Café. Tú puedes mandar rotular lo que es tu propio logotipo en playeras, en vasos, entre otros. Sin embargo, para llegar a ese nivel ya debes tener muchísima credibilidad. Y finalmente el quinto ingreso que también suele ser importante son los patrocinadores. Es decir, que alguna marca, por ejemplo, o alguna institución financiera, algún restaurante, entre otros, quiere pegar lonas afuera de lo que es tu evento. A esas personas se le cobra cierto patrocinio. Normalmente suele ser patrocinio plata, patrocinio oro, entre otros. Y si tú fueras a tener eso en el futuro, la contemplas aquí. Pero para tu primera expo de emprendedores, lo más probable es que todavía no confíe ninguna persona en ti y nadie quiera patrocinar tu evento. Simplemente contempla que para tu primera expo el cobro de expositores sería tu única fuente de ingresos prácticamente. En este caso, la sección estimado, es decir, lo que se contempló antes de hacer la expo, la utilidad estimada es de 23.650. Entonces, ¿de dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de la resta de lo que son tus gastos estimados contra la utilidad estimada. Es decir, todavía no hace la feria, pero aproximadamente contemplando estos gastos, se estima que, por ejemplo, tú ganarías 23.650 ya acabando el evento. Ahora vámonos contra los datos reales. En la parte de arriba, una vez que ya haya transcurrido tu primera feria de emprendedores, vas a encontrar una sección que se llama real. Es decir, de lo que tú estimaste contra la realidad, gastaste de más o cuánto de gastaste de menos en cada uno de los rubros. En este caso, para la renta del lugar, 4.300. Ahí no hubo ninguna variación. Por lo tanto, estimado y real son iguales. También aquí a la derecha vas a encontrar una sección que se llama porcentaje. Por ejemplo, la renta del lugar, que es el único gasto que vas a tener en esta categoría, representa el 100%, por ejemplo, de todos esos gastos. Esto va por cada categoría. Y por ejemplo, aquí tenemos otra categoría que es decoración, que en este caso los globos costó lo que se proyectó, es decir, 600 pesos antes y 600 pesos en la realidad. Por lo tanto tenemos un porcentaje que el 100% de esta categoría se fue en globos. Pero en las siguientes secciones sí cambió. En este caso, por ejemplo, de comida se estimaron 500, pero en la realidad fue un poco menos, 300. Bebidas no alcohólicas, que fue principalmente aguas, se estimaron 100, pero fueron 50 en la realidad. Las bebidas alcohólicas, es decir, las botellas para el brindis, fue exactamente lo mismo, en el cual te marca que, por ejemplo, para esta categoría, tuvo la mayor cantidad de gastos fueron las botellas de vino, 55%. Si tú tienes otro archivo de Excel y quisieras llevarte estas fórmulas, sin ningún problema lo puedes aplicar en tu software
o en alguna otra plantilla que ya tengas para tu negocio. Si nos seguimos con lo que son las atracciones, es decir, los eventos que tú estás generando para que las personas quieran ir a tu evento, en este caso, como te comentaba, fue show infantil, donde para los 2 días fue show de payasos, fue exactamente lo mismo, 3.600 antes y 3.600 después. Y lo que es el taller fue un poco menos, de 500 pesos que se contemplaron, fue un poco menos, y tenemos los porcentajes, que en este caso el show infantil dentro de esta categoría representó el 90% de los gastos. Si nos recorremos un poco más abajo, suponiendo que estos fueran tus números, para lo que es publicidad, las redes sociales se llevaron el 22% de los gastos, el volanteo el 18% y el pago influencers el 60% dentro de la categoría publicidad, que en este caso te dejé algunas notas a la derecha, me recorro lentamente, y por ejemplo esto que son influencers se les pagó a 5 microinfluencers que estaban alrededor de 1000 seguidores, se les pagó 500 a cada uno, más regalos de expositores y completa libertad para que pudieran grabar en vivo o grabar contenidos para sus propias redes sociales. En este caso, el 60% de esta categoría se fue en influencers. Y finalmente la última categoría de gastos o inversiones que vas a realizar, en este caso el 39% se fue en una lona, 4% en una recarga, 18% en gasolina, 10 en impresiones y 29 en otros gastos pequeños no contemplados. Ahora sí me vengo para acá. Entonces los gastos estimados que tú consideraste antes de hacer tu expo fueron 15.500, pero ahora a la mera hora fueron un poco más, 16.110. Estos mismos datos a la derecha te la dejo en este archivo de Excel y lo vas a tener de forma gráfica muy sintetizado. Que tus gastos que estimaste originalmente fueron 15.500 contra la realidad 16.110. Simplemente es una pequeña comparación de forma visual y eso te va a ayudar muchísimo para cuando hagas tu segunda o tercera expo, porque ya vas a considerar más o menos en qué áreas tienes cierta volatilidad en que pudieras salirte del presupuesto. Pero vámonos ahora con los ingresos. Me voy a bajar un poco más. Que en este caso, como era la primera expo de emprendedores, el estimado y la realidad se llevó a cabo. Es decir, ningún expositor se echó para atrás, todos continuaron, todos fueron, no quedó ningún lugar vacío ni nada por el estilo. Entonces lo que fueron los ingresos estimados contra la realidad fue la misma, 23.650 contra la real, que en este caso como aumentaron un poquito los gastos fue un poco menor lo que son los ingresos. Y te dejo una tabla de resumen al final, es decir, es el resumen del resumen. Los gastos estimados fueron 15.500, pero en la realidad fueron un poco mayores, 16.110. Las ventas quedaron iguales, es decir, el cobro a expositores. Y la utilidad de la estimada que tú tenías, 23.650, pero la realidad fueron 23.040, es decir, un poco menos. Y a la derecha igualmente vas a encontrar una gráfica que se llama gastos contra utilidad. En este caso, de forma visual, rápidamente te muestra como que es una tabla que condensa todo el archivo de Excel de tu feria de emprendedores. Tú estimaste que ibas a gastar 15.500 y ganar 23.650. Pero la realidad es que gastaste 16.110 y ganaste un poquito menos, que no fue mucho, la diferencia, 23.040. Simplemente de forma sintetizada te ayuda a corroborar de lo que tú estimaste que ibas a ganar, cuánto en realidad fueron tus gastos y tu utilidad. Si tienes alguna pregunta, con toda confianza lo puedes hacer. Ya nos vamos acercando a la parte final de esta transmisión. Te doy un resumen en general. En la parte de arriba vamos a tener varias secciones, por ejemplo, gastos, inversiones, que es principalmente salarios, la decoración del lugar, refrigerios, atracciones, es decir, qué eventos vas a generar para que las personas se quieran despegar de su casa, publicidad, cómo les vas a hacer para que las personas sepan que existe tu evento, y gastos variados, como por ejemplo gasolina, fletes, algún regalo que quieras darle a los clientes, expositores, impresión de ciertos materiales imprevistos, botiquines, etc. Y finalmente, un poco más abajo, en la sección de ingresos, son todos los medios que normalmente tendrías para captar recursos. Pero como va a ser tu primera feria de emprendedores, lo más común es que únicamente sea el cobro a expositores. Suponiendo que estos fueron tus números, obtuviste una ganancia ya real, ya cuando pasó el evento, de 23.040.
Esta plantilla de Excel te puede ser útil para cuando vayas a hacer tu segunda o tercera feria de emprendedores, en el cual, como ya viste una práctica donde te falló tal vez, que gastaste tal vez más publicidad de lo que consideraste, pero que en otros ahorraste mucho más, ya cuando sea la segunda o la tercera expo, sin ningún problema vas a poder obtener como que mayor certeza de las finanzas que estás contemplando. Una vez que ya registres tus datos, en la parte derecha hay una sección que se llama plantilla, en el cual es exactamente esta misma plantilla que acabamos de ver, pero vacía. Simplemente aquí vas a notar cuando ya vayas a hacer tu próxima expo de emprendedores o que ya lo estés contemplando. Por ejemplo, si visitas un salón de eventos en el cual a ti te gustaría que ahí salga una feria de emprendedores, simplemente anota cuánto te van a cobrar. Vamos a imaginar que son 3,000 pesos. Lo capturas. Si te van a cobrar, por ejemplo, las mesas, las sillas, entre otros, simplemente captura cuánto te van a cobrar. Por ejemplo, 1,500. Si vas a contratar sonido, lo anotas, mesero, seguridad. Tal vez piensas grabar contenidos, vamos a imaginar que te van a cobrar 1,000. Si vas a contratar lengua de señas, equipo, garantía, entre otros. A medida que vayas capturando, todas las tablas se van ajustando de forma automática. Contratar servicio de flores, de globos, de iluminación, entre otros, tal vez 1,000. Lo que es el estimado de la comida, tal vez para ti quieres tu uso personal. Bebidas alcohólicas, catering, etc. Por ejemplo, un show infantil, vamos a imaginar 2,000. Tal vez vas a gastar 1,000 en tus redes sociales, por ejemplo. Y una vez que ya concluye tu evento, simplemente anota en los datos donde tú capturaste cuánto fue en la realidad. Si por ejemplo a la mera hora te cobraron de más en el salón de eventos, le anotas aquí. Si el mobiliario quedó igual, lo anotas, por ejemplo, 1,500. Si la grabación de contenidos a la mera hora le pagaste horas extras para que grabara más tiempo, por ejemplo, anotas aquí 2,000. Simplemente a medida que captures toda tu información, te ayuda a conocer antes de que hagas tu evento todos esos elementos necesarios para tu próxima feria de emprendedores. Quiero agradecer a Jerry, Mariana Sanz, Lina Romero, Claude Los 12, Benan, Ana Baltasar, Alejandra por estar pendientes en esta transmisión en vivo. Te repito, si tú quieres descargar esta plantilla, te vuelvo a poner aquí por si quieres tomarle captura de pantalla, por ejemplo. La puedes descargar en jorgeromero.org/curso finanzas. No tiene ningún costo, ni necesitas capturar tu correo, ni nada por el estilo. Esta plantilla está a tu completa disposición en el momento que la gustes utilizar. Y por ahí te voy a dejar el link también de esta transmisión en vivo por si lo quieres checar más adelante. Hemos llegado al final de este video. Me dio muchísimo gusto que tú y yo hayamos compartido este espacio para pronosticar las finanzas de tu próxima feria de emprendedores. Si tú tienes alguna pregunta o cuestión en particular, te invito a que por favor lo dejes acá abajo en la sección de comentarios. Y si tienes alguna sugerencia o cuestión muy en específico, también te dejo por aquí mi correo electrónico y mi número de WhatsApp. Con toda confianza, cuando gustes, me puedes escribir. Si este video te fue de utilidad, considera suscribirte. Me llamo Jorge Romero y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Un abrazo.